Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Qué bueno volver a estar acá. Volvemos aquí con la titular de La Voz del Derecho en este programa que es Deporte al Derecho, el programa que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Y como ya les dije, estamos con la titular Andrés Charria y María José García para continuar el programa que habíamos dejado pendiente de terminar hace un par de semanas con ocasión de los TPOs y los TPIs de FIFA. Antes de entrar al programa, pues saludo a mis contertulios. Andrés, buenos días. Buenos días, lo veo hablando como muy rápido, está de afán. Yo no, nunca, jamás. Sí, está con enjundia. Buenos días, sí, acá seguimos. Ha habido esta época para los abogados deportivos, es un poco frenética porque hay que pedir CTIs y por la misma pandemia nos han salido muchas cosas porque obviamente las deudas se están acumulando y los clubes se están poniendo nerviosos y los clubes que no pagan también se están poniendo nerviosos porque pueden tener problemas deportivos, pero nada, acabamos, ya estamos en la continuación de nuestro programa anterior, tuvimos un break de 8 días, pero acá estamos. Bueno, María José, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a Víctor, buenos días Andrés y buenos días a todos los oyentes desde donde nos oigan. Es como siempre un placer volver a retomar el programa después de, como lo dice Andrés, un par de semanas frenéticas de trabajo que gracias a Dios en esta época de pandemia no nos ha hecho falta. Y nada, retomaremos el tema entonces de la propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros o los TPOs en inglés y la influencia de terceros en los clubes, o lo que también se conoce como TPIs por sus siglas en inglés. Hoy, pues, podría continuar con mis editoriales respecto de las distintas circunstancias del fútbol femenino, pero tengo que decirles que a veces me cansa un poco el tema y sé que a ustedes también los cansará, entonces creo que yo hoy pasaré por alto mi editorial. No sé si Víctor y Andrés tengan algo que decir, y nada, entremos al tema del programa. Yo creo que podemos arrancar de una. No hay editoriales, un poco asombrado con la farandularización del fútbol en Argentina, pero no, pues hay muchos editoriales, pero creo que el tema que vamos a dar es un tema interesante, es un tema complejo, a mí me parece hasta absurdo, pero pues es FIFA. Bueno, entonces continuamos con el programa pasado para recordarle a los oyentes en qué estábamos analizando la regulación de FIFA de los TPOs y de los TPIs, que como ya habíamos dicho en el programa anterior es básicamente la intervención de terceros dentro de la transferencia de un futbolista y que estos terceros pueden ostentar algún tipo de derecho económico respecto de esa transferencia. Entonces, con esa breve introducción, le doy la palabra a Andrés para que haga un breve resumen de lo que ya veníamos hablando y retomamos desde el punto que dejamos hace un par de semanas. A ver, el tema del TPI y el TPO son, FIFA prohíbe, esa es la fácil, que algún tercero tenga derechos económicos en una transferencia de un jugador, y entendimos que los terceros son todas aquellas entidades diferentes a los dos clubes o al jugador. Digamos que esa es fácil, y los TPIs, que son la influencia de terceros. Allí vienen unos temas que son mucho más complejos y que yo los veo un poco absurdos, entre otras cosas porque estuve en clase mirando el tema de Ribery, Galatasaray y Metz o Lens, no me acuerdo, que ya voy a explicar. Pero digamos que de lo que queremos hablar es que FIFA prohíbe la influencia de terceros en las decisiones deportivas o laborales de un club, y FIFA prohíbe que un tercero sea titular o dueño
de los derechos económicos de un jugador. Digamos que esos son de las últimas modificaciones complejas que ha metido FIFA, porque el tema de fútbol femenino e inclusive el de fútbol y técnicos, pues es mucho más natural. El otro, el de no influir en las decisiones, me parece mucho más complicado, y yo ya quiero ahorita, después de que María José nos lea las normas, quiero entrar a comentar lo que se estudió en el caso Ribery y lo que puede pasar. Entonces, Majo. Bueno, entonces, conforme a lo que les está explicando Andrés, digamos que nosotros nos vamos a ir un poquito en contravía del orden del reglamento, porque digamos que lo primero que regula en el artículo 18 bis es la influencia de terceros en los clubes o TPIs. Nosotros, para efectos prácticos en el programa de hoy, vamos a iniciar por el artículo 18 ter, que es la propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceros o TPOs. Entonces, ese artículo 18 ter, que es el que lo regula, establece que, abro comillas, ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes. Elemento claramente sustancial de la definición o de la prohibición que contempla el artículo 18 ter es evidentemente la definición de tercero, que, como bien lo decía Andrés, en el programa anterior ya nos habíamos referido a ello, en el sentido de que FIFA le ha tenido que dar alcance a la definición de tercero, y lo más reciente fue que se aclaró que el jugador no era considerado un tercero, precisamente porque en el momento en el que se empezó a implementar esta prohibición no era claro si el propio jugador era un tercero o no, y estaba quedando sujeto, digamos, a las interpretaciones de quienes tuvieran que aplicar la norma. Entonces, digamos que para tenerlo claro y para darle la palabra a Andrés, tercero no es considerado, ojo, no es considerado ni el jugador, ni los dos clubes involucrados en la transferencia, ni ninguno de los clubes en los que ha estado inscrito el jugador. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y digamos que es el debate más reciente respecto de esta prohibición: si dentro de esos clubes en los que estuvo inscrito el jugador se incluyen o no los clubes aficionados que formaron al jugador. Bien lo decíamos el programa pasado, Andrés y yo, que estábamos de acuerdo con que los clubes aficionados que formaron al jugador y en los que claramente estuvo inscrito no debían ser considerados terceros, precisamente porque la norma habla, la definición de club los incluye a ellos, pero no es una interpretación pacífica, y creo que también variará de país a país. Aquí en Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol ha tenido pocos pronunciamientos, pero los ha tenido, donde ha establecido que según su criterio y su interpretación de la norma, porque vuelvo e insisto, la norma no lo dice expresamente, los clubes aficionados sí serían considerados unos terceros. Esto es completamente debatible. De hecho, me parece que es como lo más jurídicamente atractivo de esta prohibición para pelear en la práctica, claro. pero es importante pues que lo tengan en la cabeza. Y ahora sí, te cedo la palabra, Andrés, después de esa breve introducción. Sí, hay un tema de los TPOs y de los derechos económicos que, y además, cuando uno habla con algún dirigente, sobre todo con los que son alumnos de la federación, son vehementes, dicen que no puede ser así. Porque digamos que la primera discusión, y se tuvo ya hace unos 2 años, es que los jugadores no deberían ser considerados como terceros. Entonces ellos decían que no, que es que tercero es cualquiera de los dos, pero pues la primera excepción que uno encuentra y que dice es que no son terceros, es que en muchísimos países y en Colombia se incluye, los jugadores tienen derecho a lo que se llama acá la participación económica de la transferencia. De manera que cualquier transferencia que se haga con dinero, el jugador tiene derecho a recibir el 8%. Y eso evidentemente es un derecho económico, y por lo tanto, pues salir a decir que es que sí era tercero, pero no era tercero para recibir el 8% porque no estaba recibiendo parte de la transferencia, sino que era una participación económica, es un poco artificial. De manera que uno de los temas que salió y que se
y que por lo cual se dilucidó, pues es precisamente que el jugador no tiene por qué ser considerado un tercero, y en esto es muy claro, y lo dice FIFA, y hay que tenerlo claro y hay que entenderlo, es que la cesión de derechos económicos hacia un jugador o para un jugador deberán estar consignadas en el contrato de trabajo. Esto es importante, es decir, y es importante desde varias ópticas, porque pues primero que todo se podrá reclamar vía FIFA o vía federaciones nacionales, vía soluciones alternativas de conflictos, si lo queremos llamar así, vía Cámara Nacional de Resolución de Disputas, si es que llegase a funcionar. En algunos países funciona, en Colombia no, y vía Cámara de Resolución de Disputas de FIFA si se trata de jugadores y clubes de distintas asociaciones nacionales. Es importante, y repito, entender que el jugador no es considerado un tercero es bueno. Ahora, y ahí viene la contraparte, y ahí entendería FIFA, eso es una puerta nuevamente para que los terceros, ahora sí en el sentido amplio, los agentes, ¿cómo es que dicen los argentinos? Los empresarios, los papás se hagan dueños de parte de los derechos económicos de los jugadores, porque simplemente se consigna en el contrato de trabajo la participación del jugador, y después mediante un documento privado se hace una orden incondicional para que la plata al final se la entreguen a un tercero y no al jugador, pero pues eso ya vendrá después. Pero digamos que el tema de los TPOs, de los derechos económicos, es más sencillo, es decir, la plata tiene que ir a los clubes o al jugador. Eso obviamente se hizo porque apareció el grupo Doyen y aparecieron, sobre todo en Sudamérica y en España y Portugal, empresas financieras que financiaban a los clubes, que a mí no me parece mal. Yo te presto plata y mi colateral es la futura transferencia. FIFA dice con razón que es que al final se van a tomar decisiones que no atienden a un problema deportivo, sino a un problema financiero, y nosotros los colombianos lo vimos con dos jugadores que se derretían en las bancas del Chelsea y el Manchester United, que fueron Cuadrado y Falcao, y que seguramente el técnico no los pidió, seguramente ni siquiera el mismo club, sino que fueron una moneda de cambio de algún negocio financiero, y digamos que se entiende, yo lo entendía. A mí, Andrés, perdón, te interrumpo, pero digamos que a mí me gusta como poner ejemplos un poco más prácticos para que quienes no son abogados y nos escuchen puedan, digamos, entender un poco el alcance de la prohibición, y es tan sencillo como que es un negocio. Si tú tienes un negocio en el que invertiste una plata, pues tú eventualmente vas a querer que ese negocio te traiga un retorno mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo me reservaba como tercero, pongamos que yo, superagente de estos de Portugal, represento a James Rodríguez y me ofrecen dos posibilidades: que James se vaya a China, negocio por el cual a mí me van a entrar $10 millones, me estoy inventando cualquier cifra, o que James se vaya a España, negocio por el cual me van a entrar $5 millones. Sin duda alguna, deportivamente, pues al jugador le conviene muchísimo más jugar en una liga del nivel de la española por encima del que tiene la liga china. Pero precisamente, como detrás de toda esa transferencia habría el interés de un tercero, en este caso yo que represento a James, pues yo lo que sugeriría sería: James, vete para el club chino, donde a mí me va a entrar más plata, probablemente a ti también, pero pues no se fundamenta la decisión en criterios deportivos, que es precisamente lo que empezó a molestar a FIFA y lo que Andrés venía explicando. Sí, claro, es decir, eso era evidente, pero digamos que los TPOs, y además son mucho más fáciles de probar, ¿no? Pues es que hay un documento donde el nuevo club o el antiguo club le cede a Andrés Charria, un tercero, el 30% de una venta futura. Eso era clarísimo. Pero viene otro caso que es mucho más difícil y que no entiendo por qué FIFA lo prohíbe. Voy a poner el caso de Ribery. Un segundo, y una pregunta que se me acaba de ocurrir antes de que terminemos el tema de TPO, para preguntarte tu opinión.
¿Cómo ves tú la posibilidad de suscribir acuerdos internos, por ejemplo, entre el jugador que se reserva un porcentaje de sus derechos económicos y el representante? Es decir, que no sea transparente, digamos, en el convenio de transferencia, que hay un tercero que va a participar. El jugador se reserva el 8%, me inventó el porcentaje, y en paralelo, él acuerda con su representante a través de un acuerdo privado que desconocen las partes y que desconoce la FIFA, en el que él le va a entregar el 4% de ese 8%. A ver, ¿Válido o no es válido? Es perfectamente válido. Y ahí FIFA no creo que pueda entrar. Eso era lo que estaba diciendo hace unos 10 minutos. La ventana que se abre, y yo sé que por eso FIFA no quería considerar al fútbol como un tercero, es que al final lo que se puede hacer, y ya lo he visto, es que un jugador llega a un club, firma un contrato de trabajo y dice el 80 o el 85% de los derechos económicos pertenecen al propio jugador. Eso con la norma FIFA es clara, no hay ningún problema. Se hace la transferencia, el club que vende, o digamos el antiguo club, se vende por 10 millones de euros, el club nuevo se queda con 1,5 millones de euros y el jugador se queda con 8,5 millones de euros. Ahora, hay un documento privado, o por ejemplo hay una orden incondicional y una orden que le da al mismo jugador al club diciéndole de esos 85% de los derechos económicos, transfiera a la cuenta X la suma de 6 millones del 60% de lo recibido de mi 85%. Pues ahí hay una clara zancadilla a la norma y pues ese es el problema, porque eso va a ocurrir y está ocurriendo, que ya lo que se hacen es acuerdos jugador-empresario, donde FIFA difícilmente va a poder decir algo porque el jugador dice, pues es que es mi papá, por ejemplo. Y si uno en calidad de empresario o intermediario, digamos, en esa situación, el jugador incumple, se va jurisdicción ordinaria, jurisdicción deportiva, ordinaria, tribunal de arbitraje. Pues puede haber tribunales arbitrales y de hecho, y repetimos lo que hemos dicho varias veces, la Cámara de Comercio de Cali ya tiene una línea, el Tribunal Arbitral del Deporte, nosotros en este momento en 12 Derecho Deportivo tenemos unos casos de primera instancia en el Tribunal Arbitral del Deporte porque hay cláusula compromisoria. Si tú tienes una cláusula compromisoria, lo que pasa es que tendrías que tener una cláusula compromisoria en la orden incondicional y no en el contrato de trabajo, porque ya sabemos no, que... en el convenio. A mí digamos que lo que me preocupa de esos acuerdos internos, que de acuerdo contigo con que sí se pueden suscribir, es su ejecutoriedad en el caso de que haya un incumplimiento. Es decir, yo lo veo muy claro el acuerdo al que pueden llegar las partes para de alguna manera hacerle zancadilla a la norma, como dices tú, pero me parece que la decisión más estratégica en la práctica, dependiendo obviamente de quién esté asesorando uno, bien sea el jugador o bien sea el empresario, es precisamente ante quién acudo yo en caso de incumplimiento, porque a mi juicio, sin que me haya tocado un caso de estos ni ante el TAS ni ante la jurisdicción deportiva, creo que sí llega uno con un hándicap porque podría poner mucho en evidencia pues que lo que está tratando es de brincarse una prohibición que está contemplada en el reglamento. Mejor dicho, yo creo que es un tema de prueba y error. No, a FIFA no puedes llegar porque por jurisdicción y competencia, por jurisdicción y competencia no podrías entrar. Podrías, es decir, antes podrías haber entrado cuando los intermediarios hacían parte, como dicen los deportivos, de la familia del fútbol, que ya no hacen parte, pero parece que van a volver a hacer parte. Entonces no podrías. Tendrías dos posibilidades. Uno, justicia ordinaria. En el caso colombiano sería juez civil del circuito, que tiene muchísimos problemas, pero podría ser. Al final, pues es que al final no es muy difícil decir que el jugador deberá pagar, o no, el jugador no. La persona, Andrés Charria, deberá pagarle a María José García el 30% de lo que reciba del club
Santa Fe en el evento de que sea transferido al exterior. Pues esa es una orden seguramente irrevocable e incondicional y Santa Fe deberá cumplirlo. Pero pueden aparecer 2 o 3 problemas. Uno, que Santa Fe no le pague al jugador y por lo tanto el jugador no me pueda pagar a mí. Otro, que el jugador envíe otra orden y defraude a la gente, y pues todo eso puede ocurrir y al final todo se hace mucho más complejo. Es decir, es posible. ¿A dónde se puede ir? Repito, justicia ordinaria es absolutamente claro, no hay ningún problema, hay un contrato innominado, además incumplido, no es laboral, porque no hay una relación laboral entre el jugador y el agente o el empresario, y tendría que ir. O la otra, que es mucho más, puede ser más rápida, puede ser mucho más especializada, pero es mucho más cara, es tener una cláusula compromisoria del Tribunal Arbitral del Deporte y acudir allá. Ya sabemos que un fallo en firme del Tribunal Arbitral del Deporte es, según dicen los expertos en el tema, es prácticamente un título ejecutivo en Colombia, lo que haría que se pueda cumplir. Es difícil, pero ahí está. Digamos que esa es la ventana grande donde se puede entrar a defraudar o por lo menos hacerle quite a la norma FIFA. Ahí está, esperemos, seguramente va a llegar, y habrá que ver si FIFA tiene el valor de sancionar a un jugador que recibe el 80% de sus derechos económicos y después que él hace lo que tenga a bien, porque lo puede hacer, porque no veo por qué FIFA va a entrar a indicar que no puede participar en esto. Ahora, ese tema pues es relativamente sencillo. Yo quisiera ver espere que hicimos una pausa, toca retomar ahí para... Por eso, ahí estaba, ahí quedaba. Entonces ya dije... Pero pues dale la introducción. No, déjenme. No, porque no paré. Dije, me puse a respirar. Entonces, ahí podemos seguir. Bueno, listo. Respire entonces. Entonces respiro. Entonces, yo quisiera ver si FIFA va a entrar a decirle a un jugador, es que usted está infringiendo la norma, porque el jugador de manera absolutamente libre resuelve entregarle el dinero que es de él a su papá, a su empresario o a un banco que le prestó una plata. No creo que un banco preste una plata con un colateral tan gaseoso como eso, pero podría ocurrir, ¿no? Entonces, ahí está. Pero viene un tema que es más complicado y es ya no los derechos económicos, sino la influencia. Voy a poner un caso porque me vino a la memoria el caso de Franck Ribéry, que lo transfieren muy barato, no me acuerdo si el Metz o el Lens, es que siempre confundo esos dos equipos, pero de un club francés a Galatasaray. Hasta ahí, todo perfecto, y le dicen que se reservan un porcentaje de una venta futura. Todo bien, Galatasaray recibe al jugador, pero tiene un problema, o no sé si tiene un problema, pero decide no pagarle salario. Entonces, como no le paga el salario, el jugador da por terminado el contrato de trabajo con justa causa y al Metz. Y el Galatasaray pierde el jugador, pero viene el problema, y ahí es donde quiero empezar a hablar de la influencia de terceros. Viene el problema entonces Ribéry se va para el Olympique de Marseille y después de Marsella lo venden al Bayern de Múnich por 25 millones de euros. Y lo que es claro es que el Metz pierde una plata porque Galatasaray no le pagó el contrato de trabajo. Metz podía haber hecho varias cosas, el salario. Metz podía decir, yo le pago el salario y usted me da un dinero más, pero no deje terminar el contrato de trabajo. Eso pasa, y pasa muchísimas veces en dos situaciones que son las que FIFA dice que no se pueden influir. Una, cuando un club tiene derechos económicos en otro club, en otro jugador. Entonces, yo, Club A, hago una transferencia de mi jugador estrella al Club B y me reservo el 30% de los derechos económicos. Yo esperaría como Club A tener algún tipo de control o por lo menos de información
sobre ese jugador para no perder mi inversión, no, pero para no perder mi flujo futuro. Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber que al jugador le estén pagando, precisamente para que no pase lo de Ribery. Yo quisiera saber si al jugador le están pagando bien. Esa es una. Otra, yo quisiera impedir, porque eso pasó con Tevez y Mascherano, yo quisiera impedir que terminen el contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Porque puede ocurrir, que fue lo que ocurrió con Tevez, es que Boca le hace una transferencia a Corinthians o a Palmeiras de Tevez, esperando que Palmeiras, que es un club vendedor, lo venda mucho más caro y se gane un porcentaje. Pero Palmeiras decide, para mí con la mayor mala fe, terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo con Tevez y después Tevez aparece en el West Ham United. Entonces, lo que uno dice es, tiene que haber algún tipo de control de estos clubes que tienen un interés económico en una transferencia futura para que no pase lo que pase. Ese es el primero, cuando hay derechos económicos. Pero hay uno que es todavía más complicado y es en los préstamos. Por ejemplo, el club A le presta un jugador al club B. Eso ocurre, pasa muchísimo. FIFA ha querido regularlo, pero no es tan fácil. Y el club que presta al jugador, que lo cede, como se dice técnicamente, quisiera saber, por ejemplo, si el jugador está, digamos que está siendo bien tratado en el sentido de si tiene un buen equipo médico, si el jugador le están pagando el salario. En Colombia, si le están pagando seguridad social, porque si no le están pagando seguridad social, el jugador tiene el club que lo presta tiene dos problemas. Uno, que si el jugador se lesiona, pues va a tener problemas porque no tiene ARL, no tiene EPS y va a tener problemas. Y dos, y es el problema que para mí es el más complicado, es que el jugador puede dar por terminado el contrato de trabajo y se puede ir, a pesar de que esté prestado, y entonces el club que cede al jugador que lo presta va a perder el jugador. Entonces, ¿qué es lo que uno, y hasta que no llegó este manual, yo los tenía, lo recomendaba, yo le decía al club que prestaba o al club que tenía derechos deportivos, usted lo que tiene que hacer es tener toda la información posible para saber cómo está su jugador. Repito, en el caso de Boca y Tevez, pues es que no puede ser posible que terminen el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, sobre todo cuando no era un jugador que no sabíamos si le iba a ir bien o mal, sino era un grandísimo jugador y que al final terminaron el contrato de trabajo, aunque no se pudo probar en el Tribunal Arbitral del Deporte, para defraudar a este jugador. Entonces, viene el problema. Yo soy un club que tiene unos derechos económicos importantes en un jugador, pues, y por eso hice una transferencia mucho más barata. Digamos que el jugador, uno piensa que podían dar por la transferencia 25 millones, pero yo digo, no, mire, deme 15 y más bien yo me reservo el 25% de una futura venta en el entendido con estos precios enloquecidos que hay en Europa, que se va a vender, se va a transferir, va a haber una nueva transferencia por 40 millones, que son 10 millones de euros más, y ahí está el negocio. FIFA dice, y ahí es donde quiero que María José lea la norma, FIFA dice, no puede haber ninguna influencia de terceros. Ya es cuando yo digo, entonces no podemos prestar jugadores, porque yo por lo menos puedo saber si el jugador le están pagando el contrato de trabajo, si el jugador está lesionado. Dale. Y eso además tiene una complicación adicional, y es que, pues primero, el que vamos a leer es el artículo 18 bis, que como les dije nos estamos devolviendo, es el artículo anterior al de los TPOs, y el artículo se llama Influencia de terceros en los clubes. Ya sabemos que el propio reglamento define que no son terceros ni los clubes involucrados en la transferencia, ni los clubes en los que estuvo inscrito un club, ni el jugador. Pero entonces cuando ya pasamos, y acá les voy a leer la definición de lo que puede ser esa influencia de terceros, pues entonces sí se está incluyendo como parte de esos terceros a los clubes, lo que hace que la norma además sea todavía más confusa. Entonces, abro comillas, ningún club concertará un contrato que permita al o los clubes contrarios y viceversa o a terceros asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club. Lo que quiere decir que, contrario a la definición del propio reglamento, donde dice que los clubes no son terceros, para efectos de este artículo 18 bis,
parecería que sí lo son. Claro. Entonces, fíjense, por ejemplo, el problema. Acá hay, y volvemos a decir, tenemos un manual que sacó FIFA. Una de las actividades que está prohibida, de acuerdo a FIFA, es informar a otro club sobre lesiones del jugador. Y yo me pregunto, pero a ver, yo estoy prestando un jugador para que juegue, yo estoy prestando un jugador para que gane minutos, yo le estoy pagando, porque ocurre muchas veces que el club que presta al jugador le paga salarios al jugador, y dice FIFA que una de las cláusulas sancionadas es la obligación que tiene un club de informar las lesiones del jugador. Entonces yo ahí es cuando digo, pero lo que busca FIFA entonces, y es lo que lo he leído varias veces, es lo que estoy reflexionando, es a FIFA ya no le interesa que haya préstamos, o por lo menos la actividad de prestar un jugador es altamente riesgosa, porque yo club que se dé, me toca desprender completamente el jugador. Pero no puedo preguntarle, es decir, el club que recibe el jugador no me puede informar, o bueno, seguramente me va a informar, pero no puedo pactarlo en el convenio de transferencia que me informe si el jugador tiene una lesión. A mí eso me parece aberrante. Es decir, yo, y sobre todo si lo tengo cedido. Ahora, si tengo una participación en una transferencia futura, pues me gustaría saberlo. No es tan grave. Pero la primera que me parece complicada es esa. La segunda, que dice FIFA que también está prohibida, la obligación de informar cualquier oferta de transferencia. Yo no creo que ahí esté influyendo en nada, lo único que uno dice, repito, yo soy el club A que le está prestando, que ha hecho una transferencia definitiva del jugador al club B y que me reservo el 50% de los derechos económicos. Es decir, yo tengo una posición importante en el futuro ingreso de dinero. Y dice FIFA que yo no puedo siquiera pedir que me digan cuáles son las ofertas que han llegado por el jugador. Entonces, vamos a acabar en lo que le pasó a Metz con Riveri, es yo transfiero un jugador por una suma menor a la que el mercado está exigiendo, pero no puedo preguntar nada por el jugador. Esas dos son las primeras que a mí me parece que no deberían ser consideradas como TPIs, porque pues es decir, no está influyendo ni en la parte laboral ni en la parte deportiva. Es un deber de información que a mí me parece que es claramente sano, sobre todo para quien se está desprendiendo de un ingreso presente alto y va a recibir en un futuro, es lo que esperamos, algo mejor. Yo creo que si el Galatasaray, en el caso de Riveri, que ya lleva 15 años, hubiera tenido que darle una información al Metz mensual, por lo menos le hubiera mandado una foto, un fax en aquel momento, o un correo electrónico del pago del salario, pues Riveri no se hubiera ido gratis al Olympique de Marsella y después no se hubiera vendido por 25 millones de euros, que no le tocó un peso al club francés, al primer club francés, al Metz, porque el Galatasaray simplemente lo dejó perder. Entonces, esos dos, a mí me parece que no, pues a FIFA le parece que sí, pero a mí no. Porque claro, hay otras que son mucho más complicadas. Y voy a ir al otro extremo. Una cláusula que prohíba transferir al jugador a determinado club. Ay, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con FIFA. Eso no puede pasar. Supongamos nuevamente que el club A transfiere el jugador al club B por 50 millones de euros y se reserva el otro 50%. Y dice, no podrá ser transferido, supongamos que es el Manchester United, que lo hacía el Real Madrid, no podrá ser transferido a ninguno de los 5 clubes grandes de Inglaterra y los enumera: Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United y Manchester City. Eso sí es claramente, debe estar prohibido. Si yo soy el nuevo club y yo voy a utilizar el jugador, y además espero, porque muchos clubes contratan jugadores para revenderlos, pues ahí sí me parece clarísimo que están influyendo de manera irreglamentaria, digámoslo, en la decisión del nuevo club. Ahí sí. Entonces, de la primera de pedir información a la última de prohibir transferir a un club, o
que también lo dice, o venderlo o transferirlo por una suma superior a determinado. Por ejemplo, Manchester United transfiere al jugador Víctor Delgado al Real Madrid y dice, puede transferirlo a cualquier, pero en el evento en que la transferencia se haga al Manchester City no podrá ser inferior a 80 millones de libras. Ahí hay una clara influencia de un tercero con el Real Madrid. Eso FIFA lo prohíbe. Pero fíjense cómo desde esta sutileza de informar al club, al antiguo club, que se le pagó, que se lesionó, que el jugador tuvo algún problema. Por ejemplo, que el jugador no ha ido a entrenar. Esa es una cosa que pasa, a mí me pasó con dos, lo que pasa es que después, como era con el Cúcuta, lo entendí ex post, el jugador se desapareció. Pero pongámonos en el caso de un club que presta a su jugador, que seguramente va a ser una estrella, que tiene 18 años, que le sigue pagando el sueldo, pero que se lo presta a un club un poco más chico, que requiere un jugador y que lo va a poner a jugar. Y el jugador se desaparece. Ahí uno tiene que decir, tiene que haber una información, tiene que haber un deber de información del nuevo club para el antiguo club o al club que presta, porque de otra manera, pues yo creo que no se van a prestar jugadores y por lo menos en Colombia, que es un mercado terriblemente restringido porque Sudamérica tiene una política de jugadores extranjeros que no está en la Unión Europea y porque no hay una tercera división. Entonces, pues si no voy a poder solicitar información de los jugadores que presto, pues mejor no los presto y cada vez va a haber más jugadores desempleados y todo eso. Entonces, digamos que está toda la gama y voy a poner algunos casos. Prohibición de transferir un jugador sin el consentimiento del otro club. De acuerdo, ese es un TPI que se debía prohibir. No se debe, es decir, esas cláusulas no se podían firmar. Un valor de transferencia mayor si el jugador es transferido a un club competidor, ya lo vimos. Prohibición todavía más fuerte de transferir un jugador a un club competidor. Eso lo hacía Real Madrid o ni siquiera prohibía transferirlo, sino que, y era mucho más doloroso, no podía jugar con el propio Real Madrid. Eso lo llamaban las cláusulas de miedo. O si jugaba tenía que pagar una cantidad importante de dinero. Esos son claramente TPIs. Prohibición, esa yo no la tengo tan clara. Prohibición de transferir al jugador hasta que no esté pagada la venta previa. Es decir, el club A transfiere al jugador al club B por 20 millones de euros y se reserva el 15%. Y dice el club A, no lo podrá transferir hasta que no me pague esos 10 millones. FIFA considera que eso es un TPI, lo prohíbe, y todos estos casos que les estoy dando son casos que FIFA ha sancionado. Entonces, ahí uno dice, no, es que no son cuentos, no son cuentos lo que estamos diciendo acá, sino son sanciones. Dice, ¿cuántos clubes han sido sancionados por entrar en este tipo de cláusulas? Todas las que estoy diciendo son cláusulas que han sido sancionadas. Por ejemplo, la prohibición de transferir a un jugador sin el consentimiento del antiguo club son 13. Pero, por ejemplo, la obligación de informar la lesión de un jugador, ha habido 2 clubes que han sido sancionados por este tipo de cláusulas. Sigamos mirando. Prohibición de transferir al jugador hasta que no se pague la transferencia inicial. Pues a mí me parece que lo menos que yo espero es que me paguen el negocio inicial y no que el club esté recibiendo dinero y no me esté pagando. Pero eso también es considerado por FIFA un TPI. Prohibición de prestar al jugador. Es decir, voy poniendo ejemplos. El club A le transfiere definitivamente al club B a un equipo con un porcentaje que se reserva y está en la transferencia la imposibilidad de prestar al jugador. Ahí empieza, ya no es ni blanco ni negro, sino ya es un gris complicado que no lo sé. Otra que me gusta mucho, esta solo ha tenido una sanción, que ambos clubes estén llamados a negociar la transferencia futura. Club A y Club B prestan hacen una transferencia definitiva y el Club A dice, cualquier transferencia posterior, yo tengo que entrar a participar en la negociación. Ahí es complicado y ahí entenderé a FIFA. Pero a lo que va, y es
es un poco contradictorio y he tenido problemas, es que cuando se hace un contrato de préstamos, sobre todo los préstamos o cesiones, el riesgo que tiene el club que presta a un jugador, sobre todo digamos que hay dos formas de préstamos. Uno es que se prestan a los jugadores muy jóvenes, estrellas, que precisamente por juventud no caben en el club, y yo siempre hablo de Nacional, que lo hace, que tiene una nómina muy buena, pero como solo puede inscribir a 25 jugadores, le faltan cupos o le sobran jugadores, y esos jugadores los presta a equipos chicos, equipos que a veces tienen problemas económicos, que no les pagan, y lo que uno le dice a estos clubes grandes es, haga el convenio deportivo y, por ejemplo, y lo hice muchas veces, exíjale al club que recibe a su jugador que le mande los recibos de pago. Parece que para FIFA esto es una influencia de terceros. Yo no sé ustedes qué opinan si pedir que me manden el recibo es influencia de terceros, porque es decirle, cumpla con la ley. Yo no le estoy diciendo, no sé, algo absurdo, pero mándeme un comprobante de que le pagó el salario. Es que estoy cubriendo, ahí sí como dicen, que yo sé que no es una inversión, pero lo que dicen, estoy protegiendo mi inversión. No estoy protegiendo mi inversión, estoy esperando que el jugador vuelva y se desarrolla como estrella después de estar prestado. Pero además, es que además eso eventualmente sería un tema de responsabilidad patronal. O sea, yo ni siquiera es que estoy protegiendo mi inversión, estoy protegiéndome a mí como empleador eventualmente. Claro. Por ejemplo, en Colombia. Claro. Pero y no solo eso, aquí lo hemos hablado, obviamente cosificar al jugador no está bien, pero no reconocer que los jugadores son el activo más importante del club, pues sería también hacérselos de las gafas gordas frente a una realidad que es la que es en el fútbol. Los jugadores son el activo del club, punto. Gústele a quien le guste. El tribunal arbitral ya dijo que se venden jugadores. En el caso de Keita con Lens y Sevilla, el tribunal ya habla, y entre otras cosas, habla de venta, y eso lo quiero hablar en otro programa, porque, y ahí viene otro tema muy interesante, lo que pasó fue que Barcelona paga la cláusula de rescisión y Sevilla dice, no, es que acá no hay una venta, y el tribunal arbitral analiza bajo la óptica de la venta del Código Civil, del Código de las Obligaciones Suiza, la transferencia. Entonces, digamos que la C320 y varios fallos y varios textos hablan de tener cuidado con el lenguaje. Eso lo entiendo. Pero cuando hablamos, sí, y por eso yo acá he tratado de decir una transferencia definitiva, pero la realidad es que es una venta. Cuando se vende a un jugador, pues sí, de hecho lo que se contabiliza, y en eso también he estado estudiando estos últimos meses, se contabiliza es un derecho deportivo, un derecho de inscripción. Pero lo que dice Víctor es muy cierto. Yo como empleador que estoy cediendo el contrato, tengo algunas responsabilidades laborales que no puedo eludir y que si no me dan la información acaba siendo una obligación de imposible cumplimiento. Yo cómo voy a saber que al jugador que yo estoy cediendo no le están pagando el salario si no puedo saberlo, porque por FIFA eso está prohibido. Entonces ahí y seguimos, obligación de información, la lesión de un jugador, me parece también de sentido común que el club que se está reservando un porcentaje futuro sepa las ofertas, porque no es que diga coja esta oferta o cambie esta, no, simplemente que sepa, hey, estos 5 clubes han preguntado por el jugador. No, eso a FIFA le parece que no está permitido. Obligación de aceptar una oferta por determinado monto, es decir, el club dice, después de 25 millones de euros, usted deberá aceptar cualquier oferta. Hombre, es que obligación de transferir el jugador en el momento en que el club descienda de categoría, obligación de liberar a los jugadores en caso de partidos amistosos. Digamos que FIFA, yo entiendo, fíjense cómo hemos mirado varios temas, entiendo algunos que son lógicos. Usted no le puede transferir un jugador a determinado equipo, no, yo ahí no estoy de acuerdo. Usted no puede, si le va a transferir al equipo de mi plaza, es decir, al equipo de mi ciudad,
en Inglaterra o en Londres o en Buenos Aires sería muy complicado, pero en Bogotá sería muy fácil. Si usted transfiere, yo Millonarios, si usted transfiere un jugador a Equidad o a Santa Fe, deberá transferirlo mínimo por 30 millones de euros. Ahí hay una clara influencia de un tercero que no debería estar permitida por FIFA. Usted no puede transferir al jugador a el Barcelona. Bueno, eso está bien, pero de ese grado de evidencia de una influencia de terceros a usted no puede informar si el jugador se le está pagando el salario, pues hay muchísimo. Yo creo que esto a mí me costó mucho trabajo el manual, los invitamos a que lo lean, está en inglés, Manual en TPI y TPOs en acuerdos del fútbol. Es un manual de más de, ya les digo, tiene 194 hojas con anexos y que es una guía de qué no hacer. Pero si seguimos a rajatabla esa guía de qué no hacer, pues yo creería que yo no le recomendaría a ningún club prestar un jugador y no le recomendaría hacer una por un valor bajo a un club con unos derechos económicos futuros empeñados, llamémoslo así, porque le puede pasar lo que le pasó a Boca con Tevez, porque le puede pasar lo que le pasó a Metz con Ribery, y porque al final el riesgo, que ya es alto en cualquier negocio del fútbol, se vuelve infinito. Yo creo que FIFA va a tener que mirar, y obviamente sacó esto porque está en una política que a mí me gusta mucho de transparencia y de contarle al mundo, o por lo menos a los abogados, qué es lo que está pasando. Pero hilar tan delgado, salir a decir que no le puede, repito, es que no informarle al club que está cediendo el jugador, que el jugador esté lesionado, aunque se puede informar por prensa, pero es mucho más interesante tener un conducto. Información de primera mano. No, y real, porque pues todavía no sabemos, que no queríamos tocarlo, todavía no sabemos si Román, el jugador de Millonarios, tenía o no tenía una afección cardíaca. Pues lo interesante es que se lo cuente el club donde le están haciendo el examen. Entonces, este es un tema que de teoría es absolutamente sencilla. No se puede dar derechos económicos a un tercero, fácil, y no se podrá influir en las decisiones de un club, ningún tercero, y como dice María José, acá ya se entiende como tercero, hasta el antiguo club podrá influir en las decisiones deportivas o laborales de un club. La última que se me ocurre es, yo presto un jugador y el presidente del club que recibe lo despide porque, no sé, lo vio bailando salsa y no le gusta como baila salsa, lo que ustedes quieran, lo despiden y el jugador se pierde. Pues yo esperaría decirle, usted no puede despedir sin justa causa a un jugador que yo estoy prestando por razones lógicas. Claro, acá sí está influyendo en una decisión laboral, pero es que no me puedes despedir un jugador que yo estoy prestando, que le estoy pagando el sueldo yo y que al final lo puedo perder por una decisión imprudente o apresurada de mi presidente. Entonces, digamos que esto es para mirarlo caso a caso. A mí el manual me parece inaplicable, por lo menos en Sudamérica, donde se prestan jugadores, donde hay cesión con ventas futuras, donde lo más importante es que el jugador se mueva, pero para el antiguo club o para el club que deja de recibir algún dinero y tiene derechos económicos, lo mínimo que uno esperaría es información. Si no hay información, pues es un tiro al aire, es una ruleta rusa donde puedo ganarme mucho o simplemente me pueden decir, repito, como le dijeron a Boca, no, es que terminamos el contrato de trabajo por mutuo acuerdo con el jugador y no tenemos idea qué va a pasar con ese jugador. Hay de todo, pero pues digamos que este es el estado actual. Este es un manual que salió estábamos ya en pandemia, muy entrada la pandemia. Esto salió por allá por, ¿qué? ¿Octubre? Creo que la verdad yo no me acuerdo la fecha. Salió por octubre. A ver si yo miro acá. Pero digamos que es un llamado a ver, no dice, pero bueno, esto fue como en octubre. Sí, mira, en septiembre, 9 de septiembre. Sí, yo lo debí ver en octubre. Entonces, el día de mi aniversario, lo anunciaron en la página de FIFA. Pobre hombre. No, digamos que ese es un manual que hay que leer, hay que estudiarlo muy a fondo.
A mí es que me parece tan absurdo que cada vez que lo empiezo a leer digo, pero es que esto no me funciona acá. Y paro, pero pues hay que entenderlo, que tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo y hay que esperar, sobre todo el Tribunal Arbitral del Deporte acaba mitigando todas estas órdenes tan perentorias que da FIFA y acaba diciendo tal vez sí, prohibirle transferirlo a determinado club, no, pero informarle que el jugador está lesionado, tal vez sí. Esperemos. Bueno, perfecto. Yo creo que con esto ya queda el tema más que tratado. Es un tema pues que evidentemente si hubiéramos destinado 10 programas al tema pues nos hubiéramos gastado los 10 programas, pero pues simplemente es como ese abrebocas y esa invitación al oyente a que lean el manual. A que lea el manual. Si hay algún tipo de pregunta, queja, duda, reclamo, lo que sea, pues estamos abiertos a través de bien sean nuestras redes sociales o las del programa para que las hagan y si las podemos resolver al aire pues muchísimo mejor. Entonces, tengo una propuesta para el próximo programa, porque además sé que María José ya tiene la respuesta y yo no la tengo, es si un club paga la cláusula de rescisión, ese pago da lugar a formación o a solidaridad. Bueno, a formación seguramente sí, a solidaridad. ¿Tú qué dices, Majo? Sí. Yo creo que no. Para mí sí. Sí para mí sí. Por eso te digo, por el caso de Keita, de Lens y Sevilla hacia el Barcelona, ahí no hay una venta. Y para el TAS tiene que haber una venta. Entonces, ese lo podemos tener. A mí me gusta mucho. A mí las cláusulas de rescisión me divierten mucho. No les creo, pero podíamos hablar de eso. Vamos a volver a tratarlo y a la luz de los mecanismos de recompensa de FIFA. Me parece chévere. Porque se puede prestar para debate entre tú y yo. Yo lo que pasa es que yo, como voy dando clase y la idea no es seguir poniendo Rodríguez y Bueno, Webster y Elkin Soto, sino buscar cosas nuevas, me he encontrado con Ribery, me he encontrado con Keita, me he encontrado con Tevez y Mascherano, donde todo lo que hablamos acá ya son, como le dice uno a sus alumnos, casos de la vida real, no son como los casos de derecho romano que Cayo le dice a Ticio que le presta una ínsula, sino es que es Galatasaray y Ribery y todos conocemos a estas personas. Listo, muchas gracias. Perfecto, entonces nos oímos la próxima semana. Feliz semana para todos y Luis, estaremos entonces en contacto. A Luis en los micrófonos, muchísimas gracias y pues nada, saludos y a María José y Andrés y nos oímos. Chao. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.